A las 3:33 entró un cadáver sin nombre y el aire se llenó de moscas. La doctora tocó el cuello y sintió el pulso. Entonces las gavetas empezaron a golpear desde dentro y el aire susurró el nombre de la siguiente víctima. Frecuencia fantasma. En las entrañas de la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, el silencio nunca era absoluto, sino un vacío cargado de presagio. El zumbido agudo de los tubos fluorescentes, semejante a insectos atrapados en su propia luz, se filtraba sobre las mesas de acero inoxidable. El aire, impregnado por el olor agrio del desinfectante y la dulzona podredumbre orgánica, era el aliento constante del lugar. Allí, en gavetas numeradas, los muertos aguardaban su último juicio, etiquetados como evidencias en lugar de seres humanos. La doctora Ana Luisa Vargas, patóloga forense con una década de experiencia, había diseccionado cientos de cadáveres. Sus manos expertas y firmes extraían historias de la carne fría, relatos de violencia, accidentes o enfermedades silenciosas. Pero esa madrugada, la historia sería diferente. Esa noche, el secreto la encontraría a ella. El cuerpo llegó a las 3:33 de la mañana, escoltado por 2 paramédicos cuyos rostros tenían el color de la ceniza, como si hubieran huido de un mal sueño del que aún no despertaban. El informe, lacónico y casi negligente, indicaba: hallada en una casona derruida de la colonia Doctores, rodeada de maleza y abandono, mujer anciana, sin identificación, causa de muerte, no identificada. Una nube diminuta y oscura, apenas perceptible, parecía desprenderse de la bolsa para cadáveres antes de disiparse en el aire. ¿Qué demonios había en esa casa?, murmuró uno de los paramédicos mientras empujaba la camilla con brusquedad. No fueron solo ratas, eran sombras que se movían solas en las esquinas y un zumbido, como un enjambre dentro de las paredes, y juraría que oí risas secas como huesos tronando. Ana Luisa les lanzó una mirada de fastidio profesional. Son supersticiones propias de la madrugada y del agotamiento. Firmen la hoja de recepción, déjenlo aquí y descansen, les dijo con algo de condescendencia. Cuando se quedó sola, el eco de sus pasos resonó en la sala fría. Con un gesto rutinario, retiró la sábana verde que cubría al cadáver, y entonces el aire se espesó, como si una presión invisible hubiera entrado con el cuerpo. La mujer sobre la mesa era anciana. Su piel parecía pergamino arrugado y quemado por el tiempo, surcada por venas que se delineaban negras y tortuosas como raíces muertas bajo tierra. Sus ojos, entreabiertos, mostraban pupilas tan dilatadas que parecían pozos sin fondo. Un olor persistente, a moho antiguo, tierra de sótano y algo más, una nota un tanto dulce y putrefacta, se desprendía de ella. Un leve zumbido, como el de una mosca atrapada, parecía emanar de su boca entreabierta. Ana Luisa, tratando de ignorar el escalofrío que le recorrió la nuca, procedió con el protocolo. Al insertar el termómetro hepático en el hígado de la anciana y retirarlo, el mercurio marcaba 37,2 grados. Imposible, susurró para sí misma, mientras un latido acelerado empezaba a golpear sus sienes. Llamó a su asistente, Miguel, un joven pragmático cuyo olor a cigarrillos baratos y café fuerte era tan constante como su nerviosismo. Miguel, ven, necesito que verifiques esto. Él se acercó, frotándose los ojos cargados de sueño. ¿Qué pasa, doctora? ¿Otro indigente con sobredosis? La temperatura central,
Está a 37,2, respondió la doctora Vargas. Miguel frunció el ceño, tomó el termómetro, lo limpió y repitió el procedimiento, pero los números no cambiaron. Tiene que ser un error en el equipo, o quizá el termómetro está mal calibrado. No puede ser. Mientras hablaba, su mirada se fijó en un pequeño punto negro que caminaba lentamente por el dorso de la mano inerte de la anciana. Una mosca de un negro azabache y un tamaño ligeramente mayor al normal. La espantó con un gesto brusco, pero el zumbido no cesó. Parecía venir ahora de varios puntos de la sala. Fue entonces cuando ambos lo vieron. Un leve, casi imperceptible movimiento en el pecho de la anciana, un ascenso y descenso rítmico, lento pero innegable. Ana Luisa, con dedos que ahora temblaban ligeramente, presionó la carótida del cadáver y bajo su yema sintió un pulso errático y débil, como el tamborileo lejano de insectos. «Dios santo, doctora, ¿lo oye? Está respirando», exclamó Miguel, retrocediendo de un salto y chocando con una mesa de instrumentos que resonó con un estruendo metálico. «Eso no es normal, eso no es natural. Deberíamos llamar a urgencias». «Cálmate, Miguel», replicó Ana Luisa, aunque su propia voz sonaba estridente y rasgaba la falsa calma. Podría ser un estado catatónico extremo, una catalepsia. Lo más prudente es aislarla en la unidad de observación refrigerada. Decididos, trasladaron el cuerpo de la anciana a una de las gavetas de almacenamiento temporal. Sin embargo, al cerrar la pesada puerta de acero y accionar el mecanismo de refrigeración, el compresor tosió con un quejido metálico y se apagó. Simultáneamente, las luces del pasillo parpadearon violentamente y su zumbido habitual se transformó, fundiéndose con otro sonido más orgánico y repugnante, el zumbido grave y gutural de un enjambre enorme y enfurecido que llenaba el espacio. «¿Qué fue eso?», preguntó Miguel, mirando al techo con los ojos desorbitados. «No son las tuberías. Suena como...», interrumpió lo que iba a decir por el miedo. Pero no eran golpes, sino un susurro rasposo y gutural que parecía filtrarse por los conductos de ventilación, una cadencia perversa de voces superpuestas que hablaban al unísono sin que se pudieran distinguir palabras, mezcladas con ese zumbido insistente. Entonces, las demás gavetas comenzaron a vibrar. Un golpe sordo resonó desde una, luego otro desde la pared opuesta, como si los cadáveres patearan desde dentro desesperados por salir. «Doctora, el teléfono está muerto», dijo Miguel con una palidez cadavérica, «y la puerta principal del sector no abre. Algo la bloquea desde fuera». Antes de que Ana Luisa pudiera responder, algo pasó zumbando junto a su oído, luego otro y otro más. Pequeñas sombras oscuras y veloces comenzaron a trazar círculos en el aire bajo la luz parpadeante. Moscas. Docenas de moscas negras emergiendo de las rejillas de ventilación y de las juntas de las gavetas. Un terror primordial, helado y afilado, se clavó en el estómago de Ana Luisa. Corrió de vuelta a la sala de autopsias, seguida por Miguel, solo para encontrar la gaveta donde habían dejado a la anciana completamente abierta y vacía. Del interior serpenteaba por el suelo un rastro viscoso y negro, como alquitrán recién derramado, sobre el cual se posaban y alimentaban enjambres de moscas. «¿Dónde está? Miguel, ¿la moviste?» «No, yo no me acerqué. Dios, mire, doctora». La anciana emergió de las sombras del rincón más profundo de la sala, pero ya no era solo una anciana. Su piel se agrietaba como tierra seca, y de las fracturas no solo palpitaba una masa oscura y amorfa, sino que surgían, aleteando con furia,
nubes de moscas negras que se unían al enjambre que ahora llenaba la sala. Sus ojos, ahora completamente abiertos, brillaban con una inteligencia antigua y una malicia infinita, y en sus profundidades parecían reflejar el movimiento de infinitos cuerpos diminutos y oscuros. Despertaron lo que dormía en la oscuridad. Siseó la entidad con una voz que era un coro de ecos ahogados y zumbidos metálicos, como si hablaran a través de ella las almas atrapadas y el enjambre que la componía. Llevo tanto tiempo esperando en la podredumbre, aguardando por un poco de calor fresco y limpio que me permitiera caminar de nuevo. Ana Luisa retrocedió, tropezando con el borde de una mesa. ¿Qué eres?, preguntó aterrada. Soy el que la vieja necia invocó desde el abismo de la carne corrupta, respondió la cosa mientras avanzaba con un arrastre húmedo, dejando tras de sí el rastro negro y una estela de moscas que formaban una capa viva y zumbante sobre su espalda. Un pacto por la eternidad, a cambio de un cuerpo que ya se pudría y solo atraía a mis legiones. El suyo ya no sirve, pero el tuyo está intacto, será un palacio, respondió el ente. Entonces el caos estalló con violencia inaudita. Las gavetas de almacenamiento se abrieron de golpe, una tras otra, con estampidos metálicos. Los cuerpos inertes cayeron al suelo y en un espasmo grotesco comenzaron a contorsionarse y levantarse con movimientos espasmódicos, dirigidos por una voluntad ajena. De sus bocas y órbitas oculares vacías brotaban moscas, formando nubes oscuras que nublaban la visión. Miguel gritó, pero su grito se convirtió en un gorgoteo ahogado cuando una sombra líquida y negra, viva con el movimiento de 1000 insectos amorfos, se enroscó alrededor de su pierna y lo arrastró hacia la penumbra, donde el zumbido se volvió el vibrante y repugnante sonido de un festín de carne fresca. «Miguel», gritó Ana Luisa, pero solo escuchó el sonido de huesos rompiéndose y el zumbido creciente, un sonido ahora triunfal, pero aún hambriento. Huyó, corriendo a ciegas por los pasillos, mientras esquivaba instrumentos quirúrgicos que cobraban vida perversa y enjambres que se arremolinaban formando rostros efímeros y grotescos en el aire. La entidad, la cosa con la piel prestada y la corona de podredumbre zumbante, no corría, sino que se deslizaba, siempre presente, acorralándola hacia el final del pasillo y la puerta del crematorio. El zumbido era ahora un estruendo en sus oídos, el himno del Señor de las Moscas. El horno, una boca gigante de ladrillos refractarios, vibraba con una energía latente. La puerta estaba entreabierta. Tu calor purificará la escoria del viejo recipiente y nutrirá mi nuevo alojamiento, murmuró la criatura mientras extendía sus dedos que se elongaban como raíces negras y retorcidas, de cuyas grietas caían gordas moscas inmóviles como pétalos de una flor marchita. Dame tu piel sin mancha, dame tu calor que no huele a muerte, repetía una y otra vez con el ritmo monótono de un zumbido. Aléjate, tú no eres real, gritó Ana Luisa en un último acto de desesperación. Con un movimiento rápido, hundió el escalpelo que aún empuñaba en el torso de quien alguna vez fue una anciana. La herida no sangró, sino que supuró un licor espeso y negro que olía a azufre y a carne podrida, y del que emergieron, empapadas, larvas blancas que se retorcieron al entrar en contacto con el aire. La herida se cerró al instante, atrapando el escalpelo en su interior. Soy tan real como la muerte de la que escapé, como la podredumbre que es el umbral de toda vida. El coro de voces y alas rió con un deleite obsceno. La sombra se alzó
envolviéndola en una nube fría y vibrante. Ella reclamó al infierno su derecho a estar más allá de la muerte desde esa vieja casa, y solo encontró la oscuridad eterna. Ahora, yo te reclamo a ti, dijo la bestia. Ana Luisa sintió un frío quemante cuando aquellos apéndices, vivos con insectos bajo la piel falsa, la levantaron del suelo y la arrastraron hacia la boca del horno. Las llamas se encendieron solas, con un sonido siniestro, ardiendo con un azul frío y antinatural que no emitía calor, sino una agonía gélida que penetraba hasta los huesos. En el último instante, vio cómo el enjambre completo, billones de puntos negros, se precipitaba hacia el fuego azul con ella, un sacrificio voluntario para fundirse en el nuevo vaso. «Por favor, no», suplicó, pero su voz era un susurro ahogado bajo el estruendo de alas. La criatura la introdujo en el horno. El azul helado la envolvió, congelando y desintegrando su ser al mismo tiempo, purgando toda vida, pero preservando la forma. Su piel se ampolló y carbonizó en una danza de sufrimiento lento y meticuloso. Su última conciencia fue la visión del Señor de las Moscas, observándola desde fuera, deleitándose con cada jadeo, con cada destello de vida que se extinguía para ser reemplazado por el zumbido quieto y eterno en su interior. El fuego se apagó tan repentinamente como se había encendido. El horno eructó un hilo de humo grisáceo que olía a carne chamuscada y, extrañamente, a miel rancia. De las cenizas surgió una figura que se enderezó, tomando la forma de Ana Luisa Vargas. La piel era la de la doctora, pero tersa, brillante y extrañamente luminosa, cosida en lugares invisibles con tendones oscuros como hilo de sombra. Los ojos, sin embargo, eran los de la anciana, pozos negros de malicia antigua, en cuyas profundidades algo se movía, como un enjambre en la distancia. La criatura estiró los brazos, examinando sus nuevas manos con curiosidad, y luego flexionó los dedos. Un zumbido bajo, casi imperceptible, emanó de su pecho, un rumor de satisfacción orgánica. Mirándose frente a un espejo y contemplando su nuevo recipiente, la cosa se deleitaba mirándose una y otra vez. «Perfecto», susurró la entidad con la voz ahora clara y firme de la doctora Vargas, mientras una sonrisa siniestra, que nunca había pertenecido a la verdadera Ana Luisa, se dibujaba en sus labios. Al hablar, una única mosca, perfecta y de un negro metálico, salió de entre ellos y caminó por su mejilla, posándose sobre ella, limpiando sus extremidades y alas, satisfecha con el festín. Caminó con paso decidido por los pasillos de la morgue, dejando a su paso un escenario de destrucción silenciosa, cuerpos mutilados y paredes salpicadas con sustancias innombrables, ahora cubiertos por un silencio inquietante, sin una sola mosca a la vista. Todas habían encontrado un nuevo hogar. Al llegar a la puerta principal, ésta se dio sin esfuerzo, como si nunca hubiera estado trabada. Afuera, la Ciudad de México ya respiraba con los primeros jadeos del amanecer. El bullicio del tráfico matutino, indiferente, subía desde las avenidas. La cosa que llevaba la piel y la autoridad de la doctora Vargas se fundió entre la multitud, un parásito perfecto en el organismo de la ciudad. Bajo la luz del nuevo día, los transeúntes ocasionalmente se frotaban los oídos o fruncían el ceño, molestos por un zumbido agudo e imaginario que parecía surgir de ninguna parte. En las sombras que ahora la seguían, obedientemente, el mal primordial que nació en una casa olvidada de la colonia Doctores había encontrado un nuevo recipiente, y desde allí, con recursos y acceso ilimitados, el zumbido comenzaría a expandirse, hambriento,
anhelando más almas puras para corromper, más calor vital para enfriar, más eternidad para llenar con su melodía demencial de moscas. Y cuando el amanecer por fin tocó la Ciudad de México, el zumbido no se fue, solo aprendió a caminar entre nosotros. Si llegaste hasta aquí, dime, ¿te gustaría escuchar una parte 2? Escribe zumbido en comentarios si quieres. Parte 2. No dejes de seguirnos. Comparte el video. Y si ves una mosca, quizá ella te está mirando a ti.